estoy trabajando en el área de planeación, algunos ya me conocen. Y la idea de hoy es presentarles una herramienta que desarrollamos como parte de solicitudes de gerencia y es el tema de informes. Es una herramienta que nos va a permitir a nosotros saber cuáles son los informes que están programados durante una vigencia y poder hacer un seguimiento de cómo vamos con esos informes. Estamos grabando esta reunión para pues las personas que de pronto no pueden asistir puedan después más adelante ver la grabación. Entonces, ¿de qué se trata lo que vamos a hablar hoy? Resulta que ustedes saben que toda entidad pública tiene que presentar una cantidad de informes, muchos informes a diferentes entidades encargadas de vigilancia, control. Lo que queremos es tener un lugar donde nosotros sepamos qué informes hay que presentar, quiénes son los responsables, no tanto para hacer una tarea de vigilancia de quién hace o quién no hace, sino garantizar que en este caso la gerente que representa a la entidad está cumpliendo con los deberes frente a esos entes de inspección, vigilancia o control. ¿Listo? Entonces, como respuesta a eso, nosotros creamos esta herramienta que nos permite ver cuál es la situación en cuanto a la planeación de informes, es decir, qué tenemos que entregar en cada uno de los meses durante una vigencia, en este caso 2025, y saber qué estamos reportando, qué está pendiente por reportar y qué quizá tenemos pendiente por actualizar información en la herramienta. ¿Listo? La herramienta se compone de dos partes. Yo estoy aquí proyectando la primera parte y es el resumen del plan, digámoslo así. Entonces, en una hoja, en lo que tratamos de reportar de manera gráfica, vemos cuál es el estado de esos informes, de toda esa cantidad de informes. Entonces, con el trabajo que hemos venido haciendo, valga la aclaración que está sujeto de pronto a actualización, si hace falta alguna información, tratamos de recopilar la mayor cantidad de información posible. Pero actualmente nosotros, como tenemos 273 informes asignados. Cuando hablamos de informes, hablamos de aunque sea un formulario. Ya un formulario se convierte en un informe. Ahora, esos informes deben presentarse a través de un aplicativo, tienen que presentarse físico, enviándolo a un correo, bueno, hay diferentes formas de enviar esos informes, pero en total tenemos 273 para el año 2025. De esos, aquí a la izquierda hay una gráfica, que me permite a mí ver cuántos informes de esos 273 están para cada uno de los meses. Entonces, esto nos permite saber, por ejemplo, que el mes más complicado para el tema de presentación de informes es el mes de febrero. Hay 54 informes, es decir, entre todos los que estamos aquí en la ESE encargados de presentar informes, la gran mayoría vamos a estar en el mes de febrero trabajando aunque sea en un informe. ¿Sí? Entonces, aquí me permite ver cuál es la programación de presentación de informes por cada uno de los meses. Hay meses más bajitos, por ejemplo, septiembre, que dice que solo hay 7 informes, entonces digamos que es un mes que no es tan denso en cuanto a esta actividad. Y aquí me permite ver de esos informes, lo que está en verde es lo que yo tengo programado, pero que todavía tengo tiempo de presentar. Lo que ya me aparece en azul, por ejemplo, aquí en enero, me dice que yo tengo todavía un informe, hablamos como ese, tengo un informe que está a tiempo, que está en verde, hay 4 que ya presentamos, que es el color azul, hay 4 que en la herramienta me dice que ya cumplieron, pero que no tenemos la actualización. Es decir, ahí nos falta ubicar información, es decir, el responsable, ya lo vamos a ver, que se reporte la información del informe que se presentó para que aparezca aquí presentado. ¿Sí? Puede pasar también que si hay algún informe que no se presentó, va a aparecer también en rojo. Y en amarillo son los informes que están a punto de vencer. Ya vamos a ver ahora un ejemplo, en el caso de planeación, tenemos un informe bien amarillo y es que ya estamos a unos días del plazo. Entonces tenemos que reportar. Entonces, la idea con esta herramienta es que ustedes van a tener aquí el dato de cuáles son los informes y en qué estado están. Caso vuelvo y digo, lo de amarillo es que ya están a punto de vencer, es decir, estamos a días de esa fecha límite.
Entonces aquí nos va a generar como esa alerta. Entonces tenemos aquí los informes por mes, tenemos aquí lo que está programado y en qué estado está. Ya van a ver que como estamos iniciando año, pues la mayoría están en verde. Aquí a la derecha me da una lista muy resumida de todos esos informes. Están todos, aquí están los 273 informes que estamos hablando aquí. Están todos acá, pero esos los podemos ver. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Por ejemplo, como secretaría u oficina asesora de planeación, perdón, ver qué me corresponde a mí y en qué mes específico. Aquí arriba, ustedes van a tener una serie de filtros en las que pueden revisar cuáles son los informes dependiendo lo que quieran saber. Por ejemplo, si es por mes, si son los que están en amarillo, quieren ver si es al ente rector, que ya les voy a mostrar de qué se trata, o quién es el responsable, ¿sí? Entonces, en el primero, el año, les recomiendo que cuando quieran ver algo, pongan únicamente aquí. Si abren aquí, les va a aparecer únicamente 2025 y solamente para que les deje ver únicamente los de 2025. Hay unos informes que estamos ahí pendientes de evaluar que estaban en una lista de los posibles que tenemos que presentar, pero a la final se excluyeron, ¿listo? Entonces aparecen aquí en null esos informes, si yo le doy aquí aparecen esos 7, entonces la idea o lo recomendable es solamente 2025. ¿Listo? De todas maneras, no se excluyen por si en algún momento hay que programarlos, es decir, no los sacamos de ese inventario. El mes de plazo, digamos que voy a seleccionar aquí el mes de enero. Quiero ver enero, cuáles son los informes que debemos presentar en enero. Entonces yo le doy clic aquí y él me muestra aquí entonces en esta lista cuáles son los informes que hay que presentar en enero. ¿Sí? Ahora, miremos algo más. Voy a seleccionar otra vez todos los informes. Le doy aquí en mes para que me muestre todos los informes. Aquí en semáforo, de la misma manera, yo puedo ver cuáles son los que están en verde, los que están en amarillo, están en rojo. ¿Listo? Recuerden que los que están en verde, tenemos tiempo. Los que están como presentados son informes que ya se presentaron, es decir, ya se venció el plazo y a su vez también se presentaron. Los informes que están en rojo muy seguramente son informes que faltan actualizar, que se presentaron y faltan actualizar en la base de datos donde estamos manejando las fechas. El ente rector, es decir, ¿quién requiere ese informe? Entonces, aquí tenemos varias entidades interesadas en la gestión de la S, Contraloría General del Cauca, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Ambiente, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Salud. Bueno, y hay una cantidad de entidades que nos requieren algún tipo de informe, algún tipo de información. Entonces, si quiero verla por alguna de estas entidades, también lo puedo filtrar. Presenta o transmite. Entonces, aquí aparece el área, la oficina o la dependencia que tiene asignado un informe. Entonces, voy a hablar aquí de planeación. Filtremos aquí planeación para un ejemplo. Entonces, listo. Planeación. Planeación tiene en total 8 informes asignados en toda la vigencia, todo 2025. Cada uno de esos informes está programado aquí en estos meses y de acuerdo a eso, por ejemplo, el informe que tiene planeación en el mes de enero, en este momento está en amarillo. ¿Qué quiere decir? Que estamos a más, a un poquito de presentarlo. Y esos informes que me hablan aquí, están aquí en esta tabla. Entonces, por ejemplo, ese que está en amarillo se vence el 20 de enero de 2025, es un informe sobre el tema de participación social en salud, un informe que se presenta al Ministerio de Salud y Protección Social, ¿listo? Que es el que está a punto de vencer, por eso se aparece allí en amarillo. Y aquí, de aquí para abajo aparecen varios informes que son los mismos informes que tengo aquí programados por cada uno de los meses. Esa es la forma de ver cuáles son los informes que yo tengo pendientes o asignados, digámoslo como área o como dependencia. ¿Listo? Y por último tenemos el medio receptor, el medio por el cual se presenta el informe o por el cual se debe enviar, porque hay algunas de estos informes o hay algunos de estos informes que deben presentarse a través de un aplicativo. Entonces, puede que yo tenga que presentar una información
al ministerio. Va a hacer un filtro aquí, al ministerio. Y al ministerio yo podría presentar información a través de estos dos aplicativos, ¿sí? Podría pasar también, vemos aquí, Secretaría de Salud Departamental, a seleccionar, que tengo que presentar a la Secretaría de Salud, me dice aquí que sobre estos dos aplicativos, ¿listo? Este digamos que es por si no sabemos cuáles son, a través de qué aplicativo deberían presentarse los informes, ¿no? Igual, esta información que se recopiló, puede pasar que me digan, no, venga, esta información, hay un error aquí porque la información debe presentarse por aquí o por acá, o puede pasar que ustedes, de acuerdo a lo que conocen y los informes que tienen asignados, me digan, no, hay un formato allí que está pendiente o hay un formato que no está en esos informes, está sujeto también a actualización, ¿listo? Esto se construyó recopilando diferentes fuentes de información que nosotros tuvimos acceso. Si hay algo aquí que está pendiente o hay algo que no aplica, nos cuentan para nosotros hacer la actualización. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que estamos viendo? ¿Bien? Muy bien. Excelente el aplicativo. Listo, entonces, esto, ¿cómo acceden a esta herramienta que les acabé de mostrar? Hay un link por el cual ustedes pueden acceder, ¿sí? Que está abierto para todas las personas que están relacionadas con algún informe, y ese link se los vamos a compartir a través de correo electrónico, ¿listo? ¿Qué se hace aquí? Aquí no se reporta nada. Aquí lo único que hacemos es ver información. Entonces, ustedes abren este link que les vamos a enviar, les va a abrir tal cual como yo estoy mostrando aquí en el internet en este momento, y si quieren, digamos que normalmente yo hago eso, cuando lo quiero ver, le doy aquí en los punticos que están a la derecha y le digo presentar, y ahí puedo ver la información, ¿listo? Si no lo quieren ver así, cuando lo abran, que va a abrir de esta manera, ustedes pueden navegar igual, exactamente igual, ¿listo? Ahora, ¿esto de dónde se alimenta? Esto se alimenta de una información que se está recopilando en una base de datos o en una hoja de cálculo, llamemos. Esa hoja de cálculo está en Google Sheets, ¿listo? Esto está alojado, digámoslo, en el correo de la gerencia. No sé si ustedes están enterados, bueno, el correo de la gerencia es un correo institucional. El correo institucional está alojado en Google. Eso nos lo da a nosotros el gobierno nacional, y como es una herramienta comprada por el gobierno nacional, me permite a mí tener acceso a unas herramientas con una mejor capacidad. Entonces, por eso esto lo estamos haciendo en ese aplicativo. Esto está en Google Sheets, y esta hoja de cálculo es la que está recopilando toda la información. Entonces, ¿qué tiene esta hoja de cálculo? Tiene varias columnas. A ustedes, digamos, a nosotros, de los que reportamos informes, ¿qué nos interesa? Básicamente, y voy a ponerles aquí las columnas que nos va a llamar la atención inicialmente, son las columnas S, ¿listo? La columna S que me dice fecha de presentado. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes inicialmente con ayuda de planeación, pero ya después ustedes que puedan reportarlo de manera independiente, es que cada uno de esos informes nos cuenten cuál es la fecha en la que se presentó ese informe. Entonces, voy a volver aquí un momento a planeación, ya les explico cómo hacer esto. Voy a hacer un filtro por el responsable. Déjenme, ya lo miro aquí. Aquí, presenta, transmite. Voy a hacer un filtro aquí. Voy a decirle aquí planeación. Ya les explico a detalle cómo se hace esto. Entonces, listo, en el ejercicio, perdón. Listo, en el ejercicio que estábamos ahora viendo en la otra hoja, les había mostrado planeación, y planeación tiene aquí uno en amarillo, vean lo que es el que se vence ahorita el 20 de enero. Entonces, aquí, cuando se presente ese informe, cuando es de planeación presentamos el informe, ¿qué tenemos que hacer?
en esta columna S, reportar la fecha de presentación. Supongamos que ya lo presentamos, digamos que lo presentamos hoy 17, voy a poner 17 de enero del 2025, ¿listo? Al yo registrar la fecha, ¿listo? Me dice aquí, lo que estaba en amarillo me dice, listo, ya está presentado, ¿bien? Y lo otro que hay que tener en cuenta es, digamos, de lo que ustedes nos van a ayudar a manejar, es la fecha de presentación, ¿listo? Esta oportunidad no se toca, la observación, ¿listo? Entonces, columna S para la fecha de presentación, columna U de observaciones. Entonces, yo puedo escribir aquí, se presentó el informe reportando X, Y, tal, tal. Lo que ustedes quieran agregar como observación, si se requiere algún tipo de aclaración en el informe que se está presentando. Ahora, ¿qué es lo otro que necesitamos que nos ayuden? Digamos que esto sí es directamente de solicitud de gerencia. Y son los soportes de la evidencia de la presentación. Entonces, aquí donde dice carpeta de evidencia, hay un link al que ustedes van a tener acceso para presentar o cargar las evidencias del informe que ya se reportó como presentado. Entonces, voy a quitar aquí el filtro, voy a seleccionar de los presentados para el ejemplo. Aquí voy a filtrar presentado, ya les voy a contar aquí cómo se filtra. Solo para mostrarles el ejemplo, aquí hay unos informes que ya se presentaron. ¿Listo? Entonces vamos a ver el de este de presupuesto. Entonces, las evidencias de presentación de informes que tenga cargo el área de presupuesto, hay una carpeta para guardarlos. Entonces, esa carpeta es esta. Esta que está aquí en esta columna de carpeta de evidencias. Si yo me ubico ahí enfrente, me aparece como esta ventanita pequeñita aquí que me dice presupuesto, me está hablando de una carpeta. Voy a darle clic aquí. Y aquí están los formatos. En este caso, esto es una información que se presenta a la Contraloría y la Contraloría genera este recibido. Entonces, aquí en esta carpeta está guardada la evidencia de que ese informe se presentó y la fecha de presentación, la hora, bueno, ¿listo? Y el formato, digamos que en este caso aquí me dice cuál es el formato o el informe que yo presenté. Listo. Entonces, aquí voy a guardar las evidencias. Ahora, ¿cómo las voy a guardar? Voy a volver a planeación para mostrarles porque planeación está vacía, entonces podemos ver cómo se reporta. Aquí voy a darle planeación. Y planeación, aquí está la carpeta de planeación. Voy a entrar a la carpeta de planeación. Cada una de las áreas tiene una carpeta. Entonces, esta carpeta está vacía, ¿por qué? Porque hasta ahora planeación no ha presentado ningún informe, entonces no ha reportado evidencias de carga. Pero la idea es que ustedes aquí carguen la información. Supongamos que yo ya lo presenté, voy a decirle aquí, Hernán, no tengo permisos aquí para cargar en planeación, hay que revisar eso. Listo. Yo aquí no tengo permisos para cargar, pero la idea es que aquí en esta carpeta todos van a tener, digamos que si yo trabajo en presupuesto voy a tener acceso a la carpeta de presupuesto, si yo trabajo en planeación voy a tener acceso a la carpeta de planeación. Y aquí lo que hago es cargar. Normalmente se hace aquí por nuevo, no les puedo mostrar exactamente porque no me han habilitado los permisos que se hacen desde gerencia, pero yo le doy aquí por la opción subir archivo y subo la evidencia que tengo, puede ser un pantallazo, puede ser un archivo de texto, puede ser un oficio que me enviaron del recibido, bueno. Entonces, nuevo archivo. Cuando yo le dé nuevo archivo, me abrirá la carpeta donde, bueno, o el explorador de carpetas donde yo normalmente puedo guardar los archivos, que puedo acceder a escritorio, a documentos, y allí selecciono el archivo que me evidencia que presenta el informe y lo cargo y queda cargado aquí. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? ¿Listo? Para no complicar los que generen carpetas ni nombrar archivos, no. Entonces, después de que cargan el archivo acá, lo que hay que hacer es, voy a entrar un momento en los que ya tienen evidencia, porque no puedo dar el ejemplo con este. En los presentados. Presentados, listo.
Entonces va a entrar por acá. Presupuesto. Entonces, listo, ya cargué este archivo. Ahora, la siguiente columna, estamos aquí en la columna B, donde ustedes pueden ver las evidencias. Aquí van a cargar. Si no hay información reportada, entonces esto va a estar en blanco. Pero esto sí lo van a diligenciar ustedes. ¿Y cómo se diligencia? Resulta que yo ya subí la información. Ya la tengo aquí. Voy a darle clic derecho. Le voy a decir compartir, compartir. Y voy a seleccionar lo siguiente. Cualquier persona que tenga el vínculo, listo, ustedes tienen que darle aquí cualquier persona que tenga el vínculo y lector. ¿Por qué lector? Para que otra persona que no sea la que subió el archivo no pueda eliminar ese archivo. Listo, únicamente lector. Eso lo tienen que coordinar ustedes. Igual, esto que les estoy contando, si necesitan apoyo, hablan con planeación, se comunican con nosotros y les damos, digamos, que una guía más detallada. Pero entonces, suben el archivo. Clic derecho, compartir, Un compartir. financiero está levantando la mano, creo que tiene una pregunta. Ya voy, es que estoy por aquí. A ver, ¿quién levanta la mano? Financiera. Financiera. Sí, ¿quién está conectado desde financiera? No, mi don, sino que se me bloqueó la presentación. Doctor Jairo. Entonces, pero no estoy viendo. Doctor Ok, Jairo. señor. Aló. No, ¿Sí? yo tengo una pregunta, doctor ingeniero. Bueno, aquí está la parte, aquí en el momentico entiende todo, pero cuando ya Sí. la práctica ya comienza uno a tener dificultades. Sí. La pregunta mía es, ¿ustedes van a generar un documento como guía que diga, bueno, cuando usted necesite esto, haga por aquí, haga por acá, o sea, como un lineamiento que lo pueda uno consultar dentro del mismo aplicativo o como una... Sí, sí, vamos a ver, digamos que más que manual vamos a generar un video. Primero, esta reunión de hoy está grabada y se las vamos a compartir por si quieren revisarla de nuevo con estas instrucciones. Y vamos a hacer videos más corticos donde detallamos cómo se hace cada actividad, ¿sí? Más que un documento, algo lo que queremos es generar videos que es mucho más fácil en general para seguir instrucciones, ¿sí? Eso se los vamos a compartir, ¿sí? Pues porque sí, aquí lo estamos diciendo, pero yo sé, eso se olvida. Entonces queremos dejarlo ahí también como documentado en videos, ¿sí? Eso. Listo, gracias, muy amable. Listos, entonces continúo. Entonces les decía, yo ya subí el archivo, le doy clic derecho, le doy compartir, compartir, y en el compartir, aquí hay una opción que me va a aparecer acceso general. Como esto ya lo desarrollamos, ya está, digamos que diligenciado, pero cuando ustedes lo suban, tienen que decirle aquí cualquier usuario que tenga el vínculo. Eso es decir, digamos que cualquier persona lo va a poder ver. Ahora, importante, que quede aquí en modo lector. No lo van a dejar en el modo editor, sino en modo lector. Es decir, yo puedo entrar y leer lo que hay ahí, pero no puedo modificar nada. ¿Listo? Eso es importante para que de pronto alguien por equivocación entre y borre algún archivo. Puede ser un poquito complicado. Entonces, solo lector. ¿Listo? Cuando yo termine de hacer esta parte, cualquiera que tenga el vínculo y lector, le voy a dar copiar vínculo, y ese copiar vínculo, luego de copiar, voy a venir aquí a esta columna W, entonces supongamos que es este informe, entonces este informe ya lo presenté y le doy pegar, control V, o editar y pegar, ¿listo? Cuando yo le dé pegar, ¿qué va a pasar? Que me va a pegar el link de la evidencia, es decir, este archivo que yo subí aquí, ya lo puedo abrir directamente desde este link. Entonces, si yo le doy clic a este link, puedo abrir ya de una vez la evidencia sin tener que dar la vuelta por la carpeta. Entonces, columnas importantes para ustedes. La columna S, donde se reporta la fecha de presentación. La columna U, donde hago observaciones. La columna B, que no voy a modificar, sino que simplemente
me va a dar acceso a la carpeta donde yo voy a guardar la evidencia y la columna W donde sí van a dejar el link del soporte de presentación del informe. ¿Listo? Esas son las columnas, digamos, importantes para hacer reportes. Ahora, algo en tener en cuenta aquí, ¿cómo van a hacer ustedes para mirar cuáles son los informes que tienen asignados como dependencia, como área, como oficina? Entonces, la columna Q tiene un filtro, ¿listo? Un filtro aquí. Ese filtro me permite a mí definir o seleccionar cuál es el área que me interesa. Entonces, supongamos, voy a darle aquí un filtro, perdón que me adelanté, yo le doy filtro aquí. Si yo quiero entrar a planeación, que fue lo que yo hice, lo primero que tienen que hacer es darle borrar, ¿listo? Borrar. Y luego escriban aquí la dependencia. Entonces, por ejemplo, contabilidad. Voy a decirle aquí contabilidad. Y luego le doy clic aquí al lado de contabilidad y aceptar. ¿Listo? ¿Eso qué hace? Que me muestre todos los informes que tiene el área de contabilidad o la oficina de contabilidad asignados para este año. ¿Listo? Ahora, yo quiero ver únicamente los de enero. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver los que están programados para enero, la columna L, que es la de mes límite, me da esa información. Entonces, supongamos, yo quiero ver únicamente enero. Entonces, voy al mismo filtro, borrar y voy a escribir aquí enero. ¿Listo? Si no me aparece nada, quiere decir que para enero, en este caso, contabilidad no tiene ningún informe. Febrero. Listo. Ya le doy aquí febrero, filtro, selecciono. Esta parte es importante porque si no seleccionan, no van a tener acceso a esa información. Es decir, él no va a entender que estamos filtrando y pues no va a hacer ningún filtro. Entonces, selecciono y le doy a aceptar. Y aquí ya tengo febrero, solo los de febrero y solo los del área de contabilidad. ¿Listo? Si quiero volver, por favor, recuerden quitar filtros. Ya no quiero ver nada más de contabilidad, ya terminé la actividad que quería hacer, entonces filtro, seleccionar todo y luego aquí en el mes, filtro, seleccionar todo. Porque es importante que, por favor, si usan filtros, los quiten, porque van a haber varias personas entrando a esta hoja. Entonces, si ustedes dejan un filtro, de pronto alguien llega y no encuentra la información que necesita y de pronto no ve el filtro que estaba usando la otra persona. Entonces, importante que por favor quiten los filtros. ¿Listo? Entonces, esta es la manera que yo tengo desde esta matriz para acceder a la información que me interesa. ¿Listo? Ahora, una aclaración. Hay una columna aquí que me dice mes límite o límite mes y otra que me dice corte mes. ¿Cuál es la diferencia? La de mes límite es la que me dice cuál es el mes que yo tengo como plazo para entregar ese informe. Y el corte es cuál es... Doctora Ofra tiene una pregunta, ingeniero. Listo. Doctora Afra. Bueno, sí, muy buenos días. Inge, ahí donde tú dices que si de pronto alguien no quita el filtro, yo me puedo dar cuenta, ¿no? ¿Qué área, o sea, qué proceso es el que no ha quitado el filtro? Y yo lo puedo quitar o necesariamente tiene que quitarlo la persona que utilizó el aplicativo. O pues bueno, porque a veces a alguien se le olvida, yo sé que eso va a pasar bastante, de que no quitan filtros y a la hora de que la otra persona quiera acceder, pues va de pronto a tener dificultad. Entonces, solamente el filtro lo quita es la persona que lo estaba utilizando o uno lo podría quitar. No, la otra persona también lo pueden quitar. Digamos que les recomiendo que antes de salir que quiten el filtro para de pronto no poner a la otra persona a buscar a ver dónde es que está el filtro, ¿sí? Si digamos que yo lo utilicé, puse el filtro y se me olvidó, lo dejé así y lo dejé filtrado. Entonces la otra persona va a entrar y seguramente se va a dar cuenta que hay un filtro porque no encuentra la información que necesita.
El tema es que le toca ponerse a buscar en columna por columna a ver dónde es que está filtrado y ya donde lo encuentre quitar el filtro. Sí lo puede hacer, otra persona lo puede hacer. Pero pues digamos que implica eso, que nos toca a uno ponerse a buscar dónde es que está el filtro. Hay una opción que ya les voy a explicar que podemos usar para que eso no pase. Es decir, yo puedo dejar el filtro ahí y nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Ya les voy a mostrar. Pero sí, sí se puede hacer. Otra persona puede venir y quitar el filtro. ¿Sí? El tema es que hay que ponerse a buscar dónde fue que dejaron el filtro. ¿Sí? Ah, ya. Ok, gracias. Listo. Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí, Inge, ¿cómo estás? Kevin, de acá del área de cartera. Sí, Es señor. que muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos pasó el año pasado y la Supersalud cambió la fecha de presentación del informe FT025. Entonces, y nos cambió la fecha de presentación al mes de, por ejemplo, el de junio y julio nos tocó presentar en agosto. Entonces, le actualizaron la resolución, mediante resolución sacaron la modificación de la fecha. Entonces, en este caso, tocaría informarle a usted para cambiar la fecha de presentación o nosotros lo podemos hacer, modificar Pueden hacer, no, ustedes también lo pueden hacer. Lo que digamos que de manera muy responsable, para que no van a reponer eso a mano de pronto, la Ingeniero, modifiquen levanté la sin mano. soporte. ¿Sí? Ingeniero, justamente ayer cuando firmábamos un acta de socialización, hicimos una socialización previa a esta presentación de la herramienta. Ayer, cuando estábamos firmando ese acta, solicitábamos muy respetuosamente al ingeniero John Hernán la posibilidad de que se habilitara una columna más y que esa columna se llamara, dentro de ya el consolidado que ustedes tienen en la semaforización, que se llamara modificación de resolución. Y con respecto a lo que manifiesta Kevin, que ahí en ese ítem se colocara, en ese ítem ya habilitado en su herramienta, se colocaran las modificaciones, porque hablábamos también de otra circular, la circular del departamento, frente, por ejemplo, al informe, a los informes que toca presentar, y en esa columna se pueda colocar en el momento de que haya alguna modificación en los plazos, se coloque resolución tal, fecha tal. Entonces, eso le solicitamos al ingeniero John Hernán que se pudiera tener en cuenta, teniendo en cuenta, valga la redundancia, que esta es una herramienta que está en construcción. Listo. ¿Cómo funciona esa parte en la herramienta? Entonces, aquí en las primeras columnas aparece, digamos, que el ente rector, es decir, a quién se le presenta o quién nos está solicitando y cuál es el soporte normativo, es la siguiente columna. Aquí es donde se hace la actualización. Supongamos que para el informe XY actualizaron la resolución, ya no la resolución A, sino la resolución B. Entonces, tenemos que actualizar esto en esta columna. ¿Cuál es el soporte normativo? Digamos que lo que queremos aquí es poner información que me dice a mí a nivel normativo cómo se hace y cuál es el plazo de presentación. Entonces, aquí tenemos, digamos que un inventario del soporte normativo de cada uno de los informes. Si hay alguno que cambia, entonces lo que hay que hacer es venir aquí y modificar ese documento o ese soporte normativo, resolución, decreto, ley, lo que haya. Pero venga, Inge, en la resolución inicial, que está en el soporte normativo columna B, Sí, está colocado ya la resolución vigente. sí, Y dentro de esa resolución vigente hay algunos sí, informes que se han modificado. Entonces, yo sí, creo, no sé, esto afecta luego allá este tablero sí. de indicadores, este tablero que ustedes tienen de modificación. O sea, aquí el soporte Ustedes en el tablero y en la semaforización establecen una fecha límite inicial que la sí, da el soporte normativo, ¿cierto? sí, O sea, ustedes lo parametrizan con una fecha que la da el soporte normativo, ¿cierto? sí, sí. Entonces, si es modificado, como ha ocurrido, pero solamente tenemos una sola columna para soporte normativo, pero tenemos dentro de ese soporte normativo varios informes
no sería aplicable a todos y seguimos trabajando en un solo, o esta columna yo puedo colocar dos. Sí, yo puedo colocar dos. Por ejemplo, voy a filtrar aquí este decreto. ¿Listo? Supongamos que este decreto cambió. ¿Listo? Decreto 2193. ¿Listo? Si ese decreto cambia, yo modifico aquí o agregaron. Hay un decreto que modifica solo un artículo. Yo lo pongo aquí. Decreto, el que sea, ¿sí? Listo, supongamos que ese es. Aquí me está filtrando únicamente los formatos que están correspondientes a este decreto. Y luego, si hay modificación en alguna fecha, yo tengo que venir aquí a donde dice fecha límite, que es la fecha del plazo de ese informe, y modificarla, ¿sí? Yo tengo que hacer dos modificaciones, que para allá iba. Uno, el soporte normativo, y luego, dentro de estas columnas, que casi siempre es la fecha límite, entonces modificar. Por ejemplo, decían cartera, que cartera ya no es para el mes de julio, sino que es para el mes de agosto. ¿Listo? Entonces tengo que venir aquí a buscar cuál es el informe que me afecta, ¿sí? Bueno, filtremos aquí cartera. Cartera. Presento, transmite. Voy a seleccionar aquí cartera. Listo, estos son todos los que están en cartera y supongamos que el informe que se presentaba en marzo ya no es en marzo, sino en abril. Cambiaron ese informe. Entonces, ese informe está definido por estos documentos. Dicen, no, hay falta o la resolución ABC que me dice que la fecha cambió. Listo, entonces voy a agregar aquí resolución ABC, ¿listo? Y esa resolución me dice que esta fecha límite ya no es el 20 de marzo, sino que es el 20 de abril. Entonces vengo y modifico esta fecha aquí. ¿Listo? Que es lo que me dice a mí la resolución. ¿Listo? Al momento de hacer esta modificación, ya en la otra hoja, en esta hoja de acá, ya no va a aparecer en marzo ese informe, sino que va a aparecer en abril. ¿Sí? Eso es, doctora Karen. No sé si hasta ahí era la duda. ¿O hay algo más? No, sí, esa es la duda porque sí se genera, ¿no? Se genera, y como nosotros vamos a estar mirando un tablero inicial, que es toda la semaforización de los informes de manera oportuna, de manera inoportuna, o sea, que se presentaron extemporáneamente, entonces pensé que se podía afectar, porque si es solamente un soporte normativo para varios informes, entonces no me queda claro cómo dentro de este solo soporte normativo puedo hacer las modificaciones de un solo informe. El soporte normativo, esto obedece más a un normograma, es decir, aquí tengo un normograma en cuanto a informes, ¿sí? Ahora, cada informe es particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos definido por formato. Hay formatos que se presentan 4 veces en el año, ¿sí? Hay informes que son trimestrales y el mismo formato tengo que presentarlo durante el año varias veces. Entonces, ese informe tiene 4 fechas, ¿sí? Y puede pasar que de esas 4 fechas en la resolución modifiquen solo una, que muchas veces pasa que cuando son informes que se tienen que presentar con corte en marzo, abril, septiembre, diciembre, los cortes de diciembre los ponen para el otro año y a veces modifican solo ese primer informe y no los demás. Entonces, entraría a modificar si todas las resoluciones, es decir, los 4, tendría que modificar el soporte normativo, pero la fecha modificaría un solo formato. No sé si es clara ahí la aclaración que quiero hacer. ¿Sí? Aquí sí nos toca la fecha límite a mano, es decir, no hay forma de que al momento de ponerle aquí la resolución se modifiquen las fechas porque pues digamos que no tenemos una herramienta que nos permita automáticamente leer la resolución y actualizar las fechas. Eso sí nos toca a mano, por cada formato. ¿Sí? Para mí queda claro, no sé para el resto de compañeros. Por favor, hagan las preguntas. Yo sé que en estos espacios luego dicen, no, como el ingeniero Jairo ya dijo que va a hacer un videíto y que nos va a mostrar.
Son 32 personas aquí, ojalá las 32 personas estén totalmente conectadas a la información. Sé que muchas personas entraron por ahí a las 9:30, o sea que se perdieron de media hora, porque empezamos muy puntual, se perdieron media hora de información, pero por favor, hagan todas las preguntas que tengan, háganlas. Recuerden lo que dijo inicialmente el ingeniero Jairo, ellos no son como equipo o oficina de planeación, no son un ente de control, son un apoyo para poder desempeñarnos de la mejor manera, que es lo que buscamos y es el objetivo principal de la gerencia. La doctora Yerlis tiene una pregunta. Sí, es que esta es como la evolución. Este es el interés, ¿no? Doctora Yerli. Ingeniero, buenos días y buenos días para pues, los asistentes a tan importante reunión pues, de parte de la gerencia de la oficina asesora de planeación. Se está dirigiendo. Ingeniero, ¿desde cuándo podemos hacer uso de esta herramienta? Teniendo en cuenta que en este instante momento nos acaban de habilitar los formularios para la cuenta fiscal de la Contraloría General del Cauca. Entonces, mi inquietud es desde cuándo podemos, y el mismo pues tenemos para la rendición hasta el 28, que con eso pues daríamos inicio, yo creo que a iniciar a alimentar la plataforma. Entonces, no sé desde cuándo usted nos dice que para. Se acaba la reunión y a los mismos correos que citamos, o sea, que citamos en esta reunión, vamos a compartir los links de acceso de esta herramienta, que es la que me resume los datos que están en esta tabla. ¿Listo? Vamos a compartir las dos. Esta tabla y este resumen. Esos dos links los enviamos ahora, finalicemos el correo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya tengan ustedes el link, ustedes pueden acceder a la información, ver esta información y acceder a esta información, ¿sí? Entonces, importante, por ejemplo, en el caso de la cuenta, se vence en febrero, entonces es verificar que las fechas estén actualizadas. ¿Por qué? Porque muchas veces esas fechas cambian de año a año, ¿sí? Entonces, cuando hacemos este plan desde la oficina de planeación, ponemos un estimado de las fechas de acuerdo a lo que me dice a mí la normatividad o, en algunos casos, la fecha del año anterior. Hay unas fechas, por ejemplo, que se modifican con una circular, cada año las modifican. Entonces, aquí hay una fecha que está aproximada, pero muy seguramente hay que ajustarla cuando salgan las fechas o la programación para este año. Entonces, tienen acceso, ya una vez terminemos la reunión, les compartimos los links y pues ya la idea sería que ustedes también nos ayuden a verificar que la información en cuanto a fechas, por lo menos que enero, febrero y marzo, esté ajustada, ¿sí? Si no está ajustada, hay que hacer el ajuste. Si no quieren de pronto hacer el ajuste porque de pronto dañan algo o alguna cosa, pues nos informan y hacemos el ajuste. ¿Listo? Algo que quería mencionarles, que les estaba mencionando. Hay unas columnas aquí que es mes límite o límite mes y corte mes. Entonces, yo les decía, una es el mes límite que me permite a mí la información de cuándo, qué mes es el que tengo plazo para presentar el informe. Es decir, cualquiera de los días de ese mes es el plazo que está definido para presentar el informe. Y el corte, ¿listo? El corte es el mes límite del que yo tengo que presentar información. Me explico. Por ejemplo, para la cuenta anual que se vence en febrero va a aparecer aquí en el límite de mes febrero. ¿Por qué? Porque tenemos plazo hasta el mes de febrero para entregar el informe. Pero el mes de corte va a aparecer diciembre. Y aquí está acompañado de un año de corte que es 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en el mes de febrero, en el informe que tengo que presentar en febrero, tengo que presentar la información con corte a diciembre de 2024. ¿Listo? Esto es importante para que no nos vayamos a enredar de pronto de que el mes de corte y se vence en diciembre, pero es que esto dice aquí diciembre y eso no se vence en diciembre, se vence en febrero. Entonces, esa es la diferencia. El mes límite es el mes en el que está establecido el plazo para presentar el informe. Y el corte es la información
que yo tengo que presentar, a qué corte tengo que presentar la información. ¿Listo? ¿Es clara esa parte? Sí, muy clara. Corte año y corte mes. Corte año, pues es la información del año, y corte mes hasta, por decir algo, hasta el 31 de diciembre del año 2024 es la información que se debe rendir, y el límite pues sería en abril, o sea, hasta el mes de abril del año 2025, ¿cierto? Exacto, así es. Listo. Entonces, tener en cuenta eso, ¿bien? Listo. Esa es la información, digamos, que tenemos por parte de la oficina de planeación y cómo vamos a hacer, digamos, que seguimiento a este plan de informes que tenemos que presentar durante toda la vigencia. Listo. Creo que esto es todo. Recuerden, tenemos dos herramientas. Una herramienta que es esta y es la que resume, es decir, si no quieren entrar al detalle con esta hoja de cálculo tan grande, pues el resumen lo encuentro aquí. Ahora, si quiero actualizar información, sí tengo que, sí o sí, entrar a esta herramienta. ¿Bien? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a compartirles los links de acceso a estos dos formatos para que ustedes entren y lo revisen, ¿sí? Empiecen a mirar cómo funciona, cómo es el tema de los filtros, y si tienen alguna duda ya muy específica respecto a cada uno de estos informes o a uno de los campos o de cómo diligenciar, se comunican con nosotros. Entonces, una vez finalizada la reunión, recuerden, les vamos a compartir los links y este video va a quedar cargado para que lo vuelvan a consultar si lo creen necesario. Y les vamos a compartir también unos videos mucho más corticos. Creo que vamos a hacer un canal en YouTube donde estén esos videos muy corticos explicando ya detalles puntuales de la herramienta. ¿Listo? Ingeniero, un favor, explicarles cómo crear las vistas de filtro antes de que se termine la reunión para que usted les detalle y puedan trabajar de manera grupal, porque como usted lo dijo, seguramente en esa parte pues, se va a presentar de pronto una inconveniencia, porque si hay 2 o 3 personas trabajando y la una empieza a aplicar filtro y la otra también, entonces es inconveniente para que les explique esa parte. Listo. Bueno, voy a explicarlo aquí resumido. Sin embargo, vamos a hacer un video más detallado porque el tema puede ser un poquito enredado. No es difícil, pero en principio podría ser enredado. Resulta que en Google Sheets pues, hay una opción de opciones de vista. ¿Qué son esas opciones de vista? Cuando yo activo una opción de vista, yo entro, hago filtros, muevo para allí, muevo para acá, pero no afecto a otra persona que vaya a entrar. Si yo no uso las vistas, por ejemplo, me pongo en este momento a hacer filtros aquí, una y otra cosa, y otra persona entra, entonces, por ejemplo, yo filtré aquí 2024, la otra persona va a entrar y va a ver solo la información que yo estoy viendo. Entonces, hay una forma para que yo vea solo mi información y que la otra persona no vea esos filtros y no lo afecte, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que estemos más de una persona trabajando en esta hoja. Entonces, ¿cómo se hace? Por aquí, al lado del filtro, van a encontrar un icono que parece como una calculadora, se llama vista de filtro. Entonces, aquí en vista de filtro, entran y lo que van a hacer es crear un filtro. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle aquí crear vista de filtro, perdón, y me genera aquí como alrededor, no sé si ven aquí arriba, se generó una franja verde, se volvió todo este lado verde y me dice filtro temporal 1 y me dice guardar vista. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen? Para que después no tengan que volver a generar o darle nombre. Entonces, supongamos que esta vista temporal, yo la voy a cambiar, le voy a decir, se me olvidó aquí cómo guardar el nombre. Guardar vista, ingeniero. Guardar vista. ¿Listo? Ah, ya, sí, aquí puedo cambiar nombre. Guardar vista y aquí le voy a decir que esta es la vista de planeación. Listo, guardar.
Estoy trabajando, vean que estoy trabajando con la vista de planeación. ¿Qué quiere decir? Que los filtros que yo haga, entonces ahora sí voy a decir aquí 0, no sé, hice un filtro y ese filtro me está dejando ver una sola fila, pero ya otra persona que entre a ver este archivo no va a ver este filtro, va a ver el campo completo. ¿Listo? Entonces, lo ideal para trabajar con filtros es que antes que trabajen con filtros, creen la vista de filtros. Entonces, aquí en este icono, vista de filtro y nuevo filtro o crear vista de filtro. Cuando ya la han creado, ven que yo en planeación ya creé la vista, entonces yo entro y ya no tengo que crearlo, sino que aquí, clic y escojo planeación. Entonces voy a entrar y, no sé, entré aquí, Aeroscript. Le doy clic aquí y ahí me habilita la vista de filtro. Todas las cosas que yo haga con esa vista de filtro, nadie más las va a ver, ¿listo? ¿Qué quiere decir que nadie las va a ver? Que yo no voy a afectar el trabajo de otra persona, ¿sí? Si no uso la vista de filtro, ¿qué va a pasar? Que todos van a ver mi filtro, es decir, todos van a ver lo que yo haga aquí. Y si la otra persona también quiere trabajar, pues no va a poder, ¿sí? Porque si yo tengo el filtro de solo marzo y la otra persona quiere ver abril, pues no va a poder porque yo tengo ocupado ese filtro de marzo. Entonces, eso se evita usando las vistas de filtro. ¿Listo? Eso es. Ahí no sé si tengan alguna otra duda, aclaración que requieran o hasta ahora vamos claros. Listo. Silencio quiere decir que todos claros, entonces nada. Silencio quiere decir que todos claros o que nadie está en la reunión, que ni siquiera han puesto atención a la pregunta. Ahí Por lo menos levantaron la puede decir, mano. sí, está todo claro. Levantaron la mano 2 personas. Rosa Saiza y empresas del Estado Suroriente, no sé quién está en ese Financiero. La Hay palabra 3 preguntas. financiero. Mira, primero financiero, segunda Rosa Saiza, tercera empresa social del Estado Suroriente, que no sé quién está ahí, y cuarta doctora Yerno. Inicien, por favor. Bueno, financiero, Adel Manacona. No, pues comentarle que la herramienta es una herramienta muy práctica. De pronto, en la reunión inicial que hemos tenido a la semana anterior, pues se malinterpretó una opinión que la idea no, uno dice una hoja de cálculo la puede hacer, pero en el sentido de organizar información. O sea, ¿cuál es la herramienta, lo fundamental? Que uno pueda tener planeación y que uno pueda, al final del ejercicio, cumplir con los tiempos establecidos, ¿no? Esto es lo que uno, porque muchas veces el día a día se olvida o el día a día uno dice, no tengo como tanta cosa que hay que hacer, no tengo como un orden cronológico, entonces por allá se quedó el informe y hay que presentarlo hoy y hay cantidad de cosas por hacer y, mejor dicho, no. Por un lado, pues lo va a rendir de pronto porque hay plazo hasta hoy, pero la calidad de la información no va a ser la misma si no tiene un proceso de planeación. O sea, yo quiero pues compartir mis afectos, mi felicitación por esta herramienta que están, como toda herramienta en proceso de implementación va a tener ajustes, ¿no? O sea, todo no va a ser perfecto, pero al menos sí empezar a organizar y a pensar a lo que se quiere con esta gerencia, que es como buscar la sistematización, ¿no? Acuérdense que también dentro del trabajo que está en curso está lo de REFAS, que es ya la integración de todos los sistemas, que tenemos también dificultades, pero que hay que hacerlo. O sea, aquí, como lo decía el doctor Franco, pues de pronto más reversa tiene un avión que nosotros pensamos en echar hacia atrás, ¿no? Y a eso le estamos trabajando y a eso le apuntamos y Dios quiera que las cosas salgan de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosa. Doctora Rosa. Gracias, Doc. Bueno, doctor Jairo, es una herramienta que nos va a mejorar el trabajo en la oportunidad de la información y para que la gerente pues pueda estar aún
con mayor visibilidad de la empresa. Muchas gracias y recordarles, así como acaba de decir la doctora Yerli, que ya van a iniciar los vencimientos de información, pues muy pronto tendremos la resolución de la 2193. Entonces, pues para estar atentos que esos dos informes son los dos primeros para que estemos pendientes, Doc, de las alertas y de la información a tiempo. Gracias, Doc. Listo, doctora Yerli. Doc Yerli tiene apagado el micrófono. Gracias, ingeniero. ¿Cómo estás? Con la UNESA, no sé si la gerente y contigo aprovechamos que estamos aquí, pues, en esta reunión para convocar, y como se está haciendo grabada la misma, si convocamos al Comité Institucional de Control Interno de la empresa, que la gerente en su momento, pues, es la líder quien lo preside, el coordinador administrativo, los coordinadores asistenciales de punto, que creo que no están, pues la jefe de control interno, que en su momento es la que hace las veces de secretaría técnica, frente al tema de los informes que habla la dos Rosita y los de la cuenta, que en ese momentico, como yo vuelvo y te digo, ya están activados, están con responsables, los mismos fueron enviados a los correos de cada uno para iniciar. No sé si la gerente lo propone o no nos confundamos, o tú me dices en qué momento, para que iniciemos con esto la plataforma. Gracias. La empresa social del Estado del Oriente está levantando la mano. Venga, qué pena, doctora Yerli. O sea, la idea era que ese tema puntual de lo que es informe de la cuenta anual lo trabajáramos el lunes. Esta reunión está programada con los compañeros para este tema fundamental, que era lo de la socialización de la herramienta. ¿Por qué? Porque es que tenemos que sentar a revisar formulario por formulario con cada uno de los implicados y de pronto se nos alarga la reunión, ¿no? Entonces esa era Sí, señor. Bueno, señor. Bueno, gracias. Listo. Bueno, entonces tenemos ahí las observaciones también, las tenemos en cuenta. Podemos finalizar entonces la grabación, Hernán. Y pues de parte nuestra no es más. Quedamos ya con el